Ya, entonces el tema de hoy que vamos a tratar es, digamos, otro tipo de religiones, aparte de la católica, ¿no? ¿Qué cosa propugna, qué cosa ofrece? Entonces, una de las más antiguas es el hinduismo. Hinduismo. Entonces, esta religión es originaria de la India, ¿no? Ahorita, actualmente, la profesa la mayoría de los habitantes de la India. Y este tipo de religión, digamos, ¿cómo se caracteriza? Digamos, es una religión, digamos, que tiene muchos fieles, ¿ya? Pero donde no vamos a encontrar jerarquías como la iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Que hay jerarquías, ¿no? Acá no hay, digamos, jerarquías, sino más que todo esas religiones son de tipo así, tipo, digamos, filosóficas, ¿no? Pues es una religión más extendida, ¿no? Y que ha tenido esta religión ha tenido influencia en otras. ¿Por qué? Porque tiene más o menos una antigüedad de 1500 años antes de Cristo. Esto, desde ahí funcionaba la religión del hinduismo. Y digamos, esta religión ha contribuido, digamos, a las creencias, ¿no? de esta religión. Por ejemplo, esta ha contribuido de forma notable al sincretismo de la religión y a la asimilación de una gran variedad de creencias y prácticas religiosas. ¿Ya? Entonces, es una mezcla de qué? Es una mezcla de, digamos, de, de costumbres, ¿no? De razas, de creencias y de tradiciones. Ya por eso es como que se transmitió así de generación en generación, una serie de creencias, ¿no? Y prácticas. Eh, ¿Cuál es su filosofía del hinduismo? Dice, las normas se definen en relación con lo que las personas hacen más que con lo que piensan. Eh, entonces, mira, el hinduismo está más relacionado con la acción de las creencias. ¿Ya? O sea, a pesar de que hay muy pocas creencias o prácticas que son compartidas por todos, ¿no? A ver, hay, por ejemplo, hay prácticas hay prácticas que observan casi todos, como son el reverenciar a los brahmanes. Los brahmanes, ¿quiénes son? Son como sacerdotes, ¿no? Sacerdotes. O sea, lo único así, digamos, que hay religioso, como comúnmente uno lo observa, es la referencia que se tiene a los brahmanes. Y también, como es bien conocido, a las vacas, ¿no? Ellos, por ejemplo, los que practican esta religión, están prohibidos carne, de comer carne, en especial la vacuna. Solamente contraen matrimonio con miembros de su misma casta y siempre teniendo la esperanza de tener herederos varones. ¿Mm? Listo. Entonces, ¿qué otra característica tienen los hindúes? Que tienen creencias y prácticas que parecen contradictorias, pero que cada individuo percibe un modelo que ha de seguir y que confiere orden y sentido a su vida. ¿Ya? Lo que le decía al principio, ¿no? En el hinduismo no hay una jerarquía doctrinal ni eclesiástica, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cuál es acá lo que se ve? Dice, la complicada estratificación social inseparable de la religión da a cada persona la sensación de ocupar una posición de castigo o de recompensa, ¿ya? Logrando así aminorar o hacer más fácil todo el proceso de renuncia a los deseos terrenales. Entonces, mira, el hinduismo más que todo es una doctrina, ¿no?
como repito, no hay jerarquías doctrinales ni eclesiásticas. Lo más conocido de esos son los brahmanes, que son, digamos, especie de sacerdotes, ¿no? ¿No? O sea, se reverencia a ellos nada más. Y también tienen sus dioses, ¿no? Entonces, el que me realice este tema como exposición, ¿no? Tiene que hablar de tienen unos dioses a quien creen, ¿no? A quienes adoran, ¿no? Todas esas cosas adicionales ustedes lo tienen que explicar en la religión del hinduismo, ¿no? Que no solamente, ojo, no solamente por el nombre, no voy a pensar que solamente es en la India, sino es en varios países cercanos a la India. Nepal creo que es uno de ellos, donde hay bastante gente que cree o practica el hinduismo como religión, ¿no? No vean como gentilicio, ¿ya? Entonces, esa es la religión del hinduismo. Luego, otra religión es el budismo, que también tiene su origen en la India, ¿no? Esa religión fue fundada en el noroeste de la India a partir de las enseñanzas y doctrinas impartidas durante los siglos 6 y 5 antes de Cristo por el Buda, llamado también el Iluminado. Hay algunas fiestas que se practican en base a esa fiesta budista, como es la fiesta del Mahayana del Uyambana, ¿no? Que se hace en Japón, que se celebra a mediados de junio y señala el retorno de los espíritus ancestrales a sus antiguos hogares. Entonces también es similar a la religión hinduista, ¿no? O sea, tampoco no hay jerarquías, ¿no? Sino se basa más que todo en creencias, ¿no? Las almas en pena de los que murieron violentamente se aplacan con ceremonias, ¿no? Y al final de la fiesta se depositan lamparillas en las aguas del río para que guíen a los espíritus de vuelta a la tierra de los muertos. Por ejemplo, usted sabe, en Hiroshima, donde hubo la bomba atómica del año 45, se depositan lucernarias delante del monumento erigido a las víctimas de la bomba atómica. Claro, por ejemplo, son creencias, ¿no? Que se realiza en nombre de Buda. A pesar de sus orígenes, dice, surgió un movimiento monástico dentro de la tradición brahmánica dominante en aquel tiempo. El budismo se desarrolló pronto en otro sentido y adquirió características propias, ¿ya? Buda no solo rechazaba algunos aspectos muy importantes de la filosofía del hinduismo, sino que también desafió la autoridad de sus líderes, no aceptó la validez de las escrituras védicas. Las escrituras védicas es como una especie de literatura espiritual antigua de la India. O sea, lo que hizo, ¿no? Rechazó esas ideas, ¿no? Esos asuntos espirituales, ¿no? O sea, no aceptó la validez de las escrituras védicas y se manifestó en contra del culto sacrificial basado en dichos textos. O sea, en esos textos se hablaba de sacrificios. Entonces, Buda rechazó ese tipo de culto. ¿Qué más? También rechazó también la idea de que los asuntos espirituales de las personas estuvieran determinados por la clase social en la que nacen. En la actualidad, el budismo, hay dos grupos, dos escuelas, el budismo Theravada, que es la enseñanza de los ancianos, y el budismo Mahayana, gran vínculo. Los seguidores de la rama Mahayana se refieren en forma despectiva de la rama Theravada, usando el nombre de Hinayana o pequeño vehículo. El budismo, como la mayoría de las grandes religiones, ha ido evolucionando a través de los tiempos. Entonces, en resumen, el hinduismo fue primero, de ahí nació también el budismo, pero
digamos, sacó estuvo en contra de ciertas enseñanzas del hinduismo y en la actualidad el budismo tiene dos grandes escuelas. Entonces, esos detalles, ustedes pueden detallar más cosas, ¿no? Sobre el budismo, ¿no? El budismo, ¿no? Luego, otra religión que se tiene es el islamismo. Un ratito se está cortando el internet de acá. Ya, entonces decíamos el islamismo, ¿no? Entonces, es una religión monoteísta, surge en el siglo VII, en donde en la península arábiga, a partir de las enseñanzas de Mahoma, que se le llamó el profeta. En su aceptación literal, la palabra árabe, Islam, significa entregarse, pero el Corán establece su sentido religioso de su... Se sigue cortando. Entonces, la persona que profesa y practica el Islam se le denomina, es un musulmán, que en árabe significa el que se somete a Dios. Que se somete a Dios. Ya, según el Corán, el Islam es la religión universal y primordial. Incluso la propia naturaleza es musulmana, ya que obedece las leyes que Dios ha establecido en ella para para los seres humanos que tienen libre albedrío. La práctica del Islam no implica obediencia, sino la libre aceptación de los mandatos divinos. Entonces, mira, entonces acá el musulmán es un seguidor de la revelación divina recogido en el Corán y formulada por el profeta Mahoma, ¿no? Lo que le convierte en miembro de la comunidad islámica. ¿Ya? Entonces, el Corán cita a los seguidores de Mahoma como musulmanes, ¿ya? Ese es, entonces, digamos, el Corán, digamos, como repito, cita a los seguidores de Mahoma como musulmanes. O sea, ellos se van a sentir ofendidos cuando son denominados mahometanos. Porque digamos, ¿por qué? Porque Mahoma para ellos es un profeta. Ellos consideran a Mahoma como un profeta. Entonces, o sea, ellos no ven un culto personal, ¿no? El Islam prohíbe ese culto personal. Entonces, hay un solo Dios, y Mahoma es un profeta. Es un profeta. Entonces el Corán declara que reformar la tierra es el ideal que debe guiar todo esfuerzo humano. La crítica básica que se hace de la humanidad en el Corán es el que es demasiado orgulloso y demasiado insignificante, de miras estrechas y egoísta. Entonces son varias ideas que se lee a través del Corán, ¿no? Por ejemplo, acá, como esas son religiones monoteístas que tienen consideran un solo Dios. Entonces tienen bastantes enseñanzas que se ven en el Corán, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los profetas, ¿no? Dice, Dios ha enviado profetas a la tierra a causa de la debilidad moral de la humanidad, para enseñar tanto a los individuos como a los estados el correcto comportamiento moral y espiritual. Por ejemplo, acá hay algunas controversias con la religión católica, ¿no?
Por ejemplo, aunque el bien y el mal están impresos en el corazón humano, la incapacidad, el rechazo de muchas personas a descifrarse este registro hace necesaria la dirección profética. Esta guía es universal. Nadie en la tierra ha sido despojado de ella. Adán fue el primer profeta. A veces consideran a Adán el primer profeta. Tras su expulsión del jardín de Edén, su falta recibió el perdón de ¿quién? De Dios. Por esta razón, el Islam no acepta la doctrina del pecado original. Entonces, los mensajes de todos los profetas emanan de una misma fuente divina, las tablas de la revelación, la palabra de Dios desde el principio de los tiempos. También se le conoce como el libro celeste, transmitido al profeta Mahoma por la intervención del arcángel Gabriel. Entonces, los profetas constituyen una unidad indivisible y se debe creer en todos ellos, ya que aceptar a unos y rechazar a otros equivale a negar la verdad divina. Todos los profetas son humanos, no participan de la divinidad, pero son los modelos más altos y valiosos para la humanidad. Entonces, le dan esa a los diferencias, ¿no? Los profetas son para la religión islámica, todos son humanos, ¿no? Todos son humanos. O sea, y por ejemplo, ellos hasta Jesús lo consideran profeta, ¿no? Y que siempre hay un solo Dios. Ellos no aceptan que haya varios dioses, sino por eso tienen ellos una religión monoteísta. Y como vamos a ver más adelante, la religión católica, el Islam y el judaísmo se relacionan, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, la cultura religiosa, hablamos del judaísmo, ¿no? La cultura religiosa de los judíos, conocidos también como el pueblo de Israel, es una de las religiones más antiguas de la historia, ¿no? Los términos judaísmo y religión no existían en el hebreo premoderno. Los judíos hablaban de la Torá, leyes que Dios reveló a Israel y en las que se ofrecía una división del mundo y una manera de vivir, la senda que se debía seguir por el mundo, las leyes, costumbres y prácticas judías. ¿Ya? O sea, todas las formas históricas del judaísmo premoderno constituían, y aún hoy el judaísmo tradicional lo constituye, un sistema de cultura integral que abarca la totalidad de la existencia individual y comunitaria de las personas. ¿Ya? Acá esto es lo que le decía, ¿no? Es un sistema de santificación en el que todo está sometido a la voluntad expresa de Dios, de acuerdo con modelos divinos revelados sobre el orden cósmico y la legalidad. Judaísmo, cristianismo e islam, las tres grandes religiones monoteístas, tienen mucho en común. El cristianismo, mira, acá está lo que es su relación de ellos, ¿no? El cristianismo surgió en Palestina dentro de la comunidad judía durante el siglo I después de Cristo. En un principio, el Islam extrajo parte de su ideología del judaísmo. ¿Sabes? Entonces, ese es un poco, ¿no? El por qué estas religiones que son monoteístas, ¿no? Y cómo es que se relacionan estas tres. Entonces, teniendo en cuenta que desde el siglo VII la mayor parte de los judíos han dividido en un ambiente cultural muy cercano al cristianismo y al islam, estas dos religiones ejercieron una fuerte influencia en la historia del judaísmo. Y entonces, tanto el cristianismo como el islam, ¿no?, ejercieron bastante influencia en la historia del judaísmo. Ya, entonces este es más o menos un resumen de las diferentes, de estas cuatro religiones principales, ¿no? Estamos hablando, no principales, sino una de las antiguas y que hasta ahora se practica. De esas hemos visto que el judaísmo, el islamismo
y el catolicismo, ¿no? Tienen un mismo origen, ¿no? O están relacionados. Por ejemplo, a algunos, tanto el judaísmo como el islamismo, lo relaciona a Jesús, ¿no? Pero lo ve más que todo como un profeta. No le reconocen mucho así como una especie de Dios, ¿no? Sino ellos dicen, no, hay un solo Dios y punto. Esa es su idea. Entonces ustedes, dentro de su tarea que van a hacer acá, ya ahí está, en su tarea prácticamente es hacer un resumen de estas cuatro, brevemente un resumen, ideas principales nada más, o sea, qué cosa propugna, ¿no? Qué cosa es, no es, la tarea es esta parte que van a hacer, ¿no? Se realiza un grupo, digamos, características principales del hinduismo, budismo, judaísmo y islamismo. Ideas principales, qué cosa es lo que propugna, ¿no? Esta es un poco su tarea que ya está en la plataforma. ¿Ya? Y como vuelvo a repetirles, este otras religiones, ustedes pueden escoger como exposición el judaísmo, pueden escoger el islamismo, budismo o hinduismo, ¿no? Un poco, saber un poco más de ello, qué cosa propugnan, si tienen dioses, creencias, todo eso, para un poco, digamos, la idea es saber un poco de eso, pero que también a veces, a ver qué, compararlo con la religión católica, ¿no? A ver qué de bueno tienen las otras religiones. Y también pueden exponerme el tema de la clase anterior, ¿ya? Se refiere a historia de la religión católica, que solamente utilicen una época o dos épocas, no hagan todo porque también es extenso. Los 5 o 6 minutos que pueden hacer la exposición les va a quedar cortos. ¿Ya? Entonces ese sería todo por la clase de hoy. Como repito, esta clase son más que todo para que ustedes lo realicen, ¿no? Si no, yo simplemente les leo o les interpreto algunos de los pasajes de estas lecturas. Y como repito, como exposición, me deben ustedes realizar los temas que les he mencionado, ¿no? Y recuerden, tienen que hacerme sus prácticas e enviarme sus tareas a la plataforma, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. Y nos vemos hoy. Recuerden, el viernes va a haber, igualito va a haber su práctica de la historia de la religión. Ustedes revisen el PDF y el video que les he puesto ahí, que es un video donde también explica la historia de la religión. Listo, entonces hasta acá nos quedamos. Bye, Y profesor. ya nos estamos viendo. Nos vemos.